A ver, estamos en contacto con Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, y con ella justamente vamos a hablar acerca de la negligencia que se ha tenido en este caso. Viceministra, ¿cómo está? Buenos días. Usted puede llamarlo a la Anchipa y decirle, hacerlo declarar al menor en 7 oportunidades es revictimizarlo y por ende el fiscal que está haciendo está cometiendo una grave falta. Porque la Anchipa no lo entiende, viceministra. Muy buenos días, Irgen. Yo creo que además de las 7 declaraciones que han estado lastimosamente impulsadas debido a la desconfianza, a protocolos que entendemos se han aplicado de manera inadecuada en las tomas de declaraciones en el caso de la víctima, pues han conllevado esta situación. Pero además, algo que nos llama la atención es la declaratoria de reserva o confidencialidad en el marco de la 548 que se alega cuando este caso ha sido publicado o ventilado la información que debería ser reservada a las partes desde el 14 de junio. El 14 de junio es el primer momento entre que sale el informe de la DNA y llega al Ministerio Público, donde este es filtrado a los medios de comunicación. Por otro lado, después del 20 de junio que se realiza la Cámara Gesell en el Ministerio Público, de igual forma, los resultados o una parte del peritaje psicológico que se hace al menor de una manera inadecuada también es ventilado hacia los medios de comunicación y es filtrado hacia los medios de comunicación. Por otro lado, no sé si usted ha escuchado a uno de los familiares que en medios de comunicación ha hecho gala del acceso a la información sin que su familiar, el que está siendo acusado como responsable de estos hechos, haya declarado, haya sido acusado, imputado o señalado como responsable por la fiscalía, pero esta persona, este familiar, hace gala del uso de poder, el uso de influencias para poder ventilar información que, de acuerdo a nuestro fiscal general, debiera ser clasificado, debería ser confidencial a las partes, pero no es así. Y peor aún, de acuerdo a lo que nos han señalado las víctimas, en muchos casos están teniendo obstáculos para poder acceder al cuaderno de investigación o a los informes de algunas pericias que se hubiesen realizado o algunas entrevistas que se hubiesen realizado en el marco de la investigación. Habrá que recordar que la reserva y confidencialidad es para los terceros, pero las partes debieran tener un mayor acceso. Entonces, lo que vemos acá es que, al igual que en muchos otros casos, donde evidentemente la debida diligencia no es un síntoma dentro de las investigaciones, pues que se está utilizando para poder de alguna forma ventilar por debajo, como se dice de una forma coloquial, o ir pasando información por debajo con la finalidad de destruir a la víctima, destruir el testimonio, estigmatizar a la víctima, generar un proceso de revictimización o justificar una teoría donde no se crea a la víctima en detrimento de sus derechos. Entonces, eso nos parece preocupante. Ahora, por otro lado, decir que no hay lentitud en la investigación cuando vamos a 43 días, 44 con el día de hoy, 44 en el que se denuncia este hecho y no tenemos ningún imputado, no tenemos a nadie con una cautelar, a nadie que esté enfrentando un juicio en un hecho gravísimo de agresión sexual. Tenemos que hace 36 días la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conocía la identificación que hizo el menor respecto a los posibles responsables. Hace 36 días. Hace 29 días, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz hizo alusión que podía generar una citación o que podía generar un arraigo de quien luego ha salido en 2 oportunidades del país. Entonces, evidentemente, estamos ante una lentitud del caso. Esperemos, y lo decimos como ente rector en la defensa y protección de derechos de la niñez y como sector justicia, que la respuesta del Ministerio Público de la Fiscalía
no sea un proceso de revictimización o desvalorización de lo que una víctima de agresión sexual está animándose a señalar y a denunciar en búsqueda de justicia, y más bien en este marco sea un motor de preocupación para que se pueda tomar un proceso de supervisión mucho más estricta de lo que está pasando en la Fiscalía de Santa Cruz, y le otorguen a la población y a las víctimas lo que todos estamos esperando: justicia. Justicia para las niñas y los niños que se animan y alzan su voz en un acto de valentía al momento de denunciar un hecho o una agresión sexual. Ahora, viceministra, yo voy a decir algo que usted no quiere decir, ¿no? Porque lamentablemente la población lo sabe, y yo sé que le puede molestar mucho al fiscal general que diga esto, pero lamentablemente muchos de los fiscales funcionan con plata. Y seguramente esos favores que ha recibido la familia del agresor, yo me animo a decirle, viceministra, que no son gratis. Si la familia del agredido tuviera ese poder económico, tuviera también seguramente un poder político en la sociedad, cercano al fiscal en Santa Cruz, seguramente también gozaría de esos beneficios. Y yo le hago una pregunta que yo sé que es un tanto difícil de responder, la viceministra: ¿hasta cuándo vamos a tener un ministerio público que funcione con plata, que los fiscales investiguen cuando alguien les da dinero, pero que en realidad esa es su responsabilidad y no lo hacen? ¿Hasta cuándo, viceministra? Mire, yo creo que esa es una pregunta que se hace toda la población y que en todo caso le corresponde responder a la Fiscalía General. Ayer nuestro ministro de Justicia ha sido muy claro, y lastimosamente desde el sector, desde el ente rector, y observamos que en el caso específico de la departamental de Santa Cruz no tenemos una observación a un caso, tenemos varias observaciones y van desde pequeñas causas mediáticas a otras causas, y eso de verdad sí genera bastante preocupación. Yo realmente espero, en la línea de lo que ha manifestado nuestro fiscal general en reiteradas oportunidades sobre su opción hacia las víctimas, sobre la necesidad de generar procesos de institucionalización dentro del Ministerio Público, que se pueda mirar lo que está pasando en el departamento de Santa Cruz. No es admisible que fuera de las causas enigmáticas, de las causas mediáticas, las causas, si quieren, más del ámbito político, como se les denomina medios de comunicación, en casos donde nos estamos jugando la fe del Estado ante poblaciones como niñez y adolescencia, se actúe de esta manera. Son 43 días en los que de alguna forma lo único que se ha hecho es poner en duda el testimonio de una víctima, en total contraposición a los estándares internacionales de derechos humanos que nos obligan a las servidoras, servidores públicos a generar procesos de amplitud y de confianza con estas víctimas. Lo que hay que señalar es que este tipo de acciones, esta lentitud, le estoy diciendo, el fiscal departamental de Santa Cruz, desde el 27 de junio, él conocía sobre la mayoría de edad de este responsable, conocía la identidad de este responsable. Él anunció que se podía generar incluso un posible arraigo y no se lo ha hecho. ¿Cuál es la razón o justificación para aquello? ¿Por qué estamos dejando de lado el derecho de las víctimas desde ese punto? Eso es lo que se debe cuestionar. Nosotros, particularmente desde el sector justicia, no estamos planteando un ataque ni una afrenta en contra de la Fiscalía General. Creemos que hay fiscales muy buenos, creemos que en muchos casos, pese a la adversidad, se han realizado buenas investigaciones, se han elevado la cantidad de sentencias en hechos que son importantes para la sociedad, pero hay puntos en los que todavía nos está faltando responder, y esperamos que el fiscal general nos pueda señalar o pueda generar un proceso de supervisión mucho más cercano en el caso particular del Colegio Alemán y en otros casos que están en la departamental de Santa Cruz. Viceministra, ustedes como Ministerio de Justicia pueden iniciar un proceso contra el fiscal que está llevando el caso y contra el fiscal departamental por incumplimiento de deberes. Le corresponde al fiscal general, dentro de los procesos. Que no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. La Anchipa no lo va a hacer, obviamente, porque es su gente. Habría que consultarle. Mire, yo creo que habría que consultarle. Hemos visto que en otros casos se ha actuado de una manera muy responsable frente a fiscales que no han cumplido sus deberes,
pero le corresponde al fiscal general. En este punto, lo que nosotros, escuchando a las víctimas, se ha tomado la decisión desde el sector justicia utilizar a través de los servicios de asistencia a las víctimas ante un hecho tan grave, poder generar este copatrocinio y poder impulsar lo que las víctimas están demandando, acceso a la justicia, algo que hay que recalcarle a la población. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional evidentemente es el ente rector en el sector justicia, pero nosotros no somos la instancia, como es la Fiscalía, el órgano judicial y las instancias de investigación, de generar los mecanismos para otorgar justicia a las víctimas. Esto le corresponde al Ministerio Público, al órgano judicial, a través de la Fiscalía General, de los fiscales departamentales, de los fiscales de materia. Y lo que estamos demandando en ese momento en voz de las víctimas o por las víctimas es basta de procesos de revictimización. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, lo mínimo que podemos hacer cuando un niño se anima a denunciar es creerle. Incluso le digo, más allá de los estándares, es un tema de principios, de valores. Lo mínimo que podemos hacer creerles y es utilizar la información que esa víctima tan vulnerable nos está dando de la mejor manera y poder impulsar estos procesos de investigación, más allá de quien esté al frente. Bien, viceministra, ya no vamos a renegar, vamos a hablar de cosas buenas. Se han generado políticas públicas que van a proteger a la primera infancia y a las mujeres embarazadas. Cuéntenos esas buenas noticias. Irwin, muchísimas gracias. El Decreto Supremo 4980 es una política estatal de carácter estructural y yo te debo señalar la primera dentro del Estado plurinacional desde que se promulga el Código Niña, Niño y Adolescente, que nos está planteando una política no de corto plazo, nos está planteando una política estructural cuyos resultados más tangibles lo vamos a tener en tus hijos, en los míos, en las nuevas generaciones, porque estamos como Estado boliviano viendo el desarrollo desde los primeros cimientos hacia el futuro. Internacionalmente, nacionalmente se reconoce que desde los 0 a los 5 años es la etapa de vida fundamental del ser humano. Se desarrolla el cerebro, se asientan todos los cimientos del aprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas y sensoperceptivas en entornos y contextos. Esta política pública no solamente toma en cuenta al sector de justicia social, sino particularmente a todas las instancias del Estado relacionadas a derechos civiles y políticos, a derechos económicos, sociales, culturales, a derechos ambientales, entre otros. Ha generado un proceso de articulación entre todas las instancias, tomando en cuenta una base, lo que hemos avanzado en la última década, lo que hemos avanzado en los últimos 20 años para asegurar a mujeres embarazadas, a niñas y niños menores de 5 años, en cuanto a sus derechos. Y en ese marco de evaluación hacemos un reconocimiento de problemáticas en las que todavía nos faltan avanzar y proponemos desde el Estado bajar las cifras de mortalidad materno-infantil que todavía registramos, bajar las cifras de desnutrición, malnutrición, obesidad en mujeres embarazadas, en niños menores de 5 años. Estamos planteando controles prenatales, no solamente los 4 controles prenatales que están asegurados, sino afianzarlos y además un seguimiento a través de asesoramiento genético hacia las familias y a través de controles específicos para ver el desarrollo del feto, para que podamos asegurar la prevención de enfermedades, la prevención de cualquier situación que pueda generar una afectación a lo largo de la vida, es decir, asegurar embarazos, partos y vidas seguras y saludables. Este proyecto, esta política ya promulgada por nuestro presidente, además está planteando el acceso a agua potable y saneamiento básico más allá de lo que se ha alcanzado, impulsar la cobertura, amplificar la cobertura para que mujeres embarazadas y niños menores de 5 años tengan agua potable, tengan alimentación sana y saludable,
contemos con saneamiento básico, contemos con políticas específicas sobre acceso a vivienda y aseguramiento de trabajos, particularmente en el caso de mujeres embarazadas o personas al cuidado de menores de 5 años. Y también algo muy importante, nos está planteando y nos está replanteando la corresponsabilidad del cuidado. El cuidado o el vínculo madre-hijo es importante, es fundamental, pero la responsabilidad de los padres, la crianza con amor, la crianza con ternura, son fundamentales para romper ciclos de generaciones que están viviendo en violencia. Esta política pública ha sido saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por UNICEF como en representación, entendemos, del sistema de Naciones Unidas y otros actores fundamentales, y nos está proponiendo una de las primeras políticas superestructurales para poder mejorar nuestra sociedad, para que sea más armoniosa, para que nuestras niñas y niños sean más felices. Ahora, viceministra, mire, yo he escuchado en familias cercanas a la mía un tema que a mí me ha preocupado bastante. Llega la mujer embarazada y a pesar de que el niño ya va a nacer, muchos doctores dicen, no, vuelve a tu casa, falta todavía. Y claro, y eso ha ocasionado de que estos niños nazcan con problemas. ¿Cómo se hace en este caso, viceministra? La política lo identifica como un problema que nos ha observado no solamente el Comité de Derechos del Niño, sino que las cifras del CIPRUM-PCD nos están demostrando. La cantidad de personas con discapacidad en Bolivia hasta febrero de esta gestión ha alcanzado a 100.108 personas. Uy. En el caso de menores de 6 años, está alcanzando a 1.998. Pareciera una cifra que se puede de alguna forma difuminar a nivel nacional, pero es una cifra bastante importante. Dentro de los datos que nos están señalando como causas, una es la falta de identificación de males congénitos y problemas en el parto. Estos puntos que se han identificado, el segundo específico que al que tú haces referencia, el primero que yo te digo que también es importante en el momento de hacer los controles o el asesoramiento genético, de acuerdo a la política van a ser considerados en especial para poder bajar esa tasa de discapacidad por malos partos, y además que nos está planteando la elaboración o la toma de acciones, no solamente desde el ente rector, sino también desde las entidades territoriales autónomas, para poder generar desde protocolos de atención, rutas de atención, respuestas oportunas, respuestas adecuadas por parte de los centros de salud desde los primeros niveles. Bien, punto a su favor, viceministra, y no se olvide llamarlo a la Lanchipa y decirle qué significa revictimización. Gracias, buenos días. Vamos a llamar a la Lanchipa, no solamente con este caso, a nuestro fiscal general, sino también para compartir la política pública. Esa política pública también nos está planteando luchar contra la violencia. Debemos tener una mirada más sensible, más empática, más responsable con nuestras niñas y niños en el país. Y desde los sectores que nos corresponden, justicia, por ejemplo, tenemos que ser mucho más responsables, mucho más diligentes y mucho más cuidadosos de los dependientes que tenemos a momento de revisar lo que se está haciendo en favor de esta población. Muchísimas gracias, Irwin. Un saludo a toda la población, en especial a nuestras niñas y niños del país. Bueno, gracias a Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos informando acá en RTP.